Oh, bueno, ahora sí, ya está de 20. Le dimos 5 minutos de changüí al resto, así que vamos arrancando. Bueno, el otro día vieron, me dijo Gloria, costos, ¿no? Costos a corto plazo, ¿estuvieron viendo? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a repasar primero un poquito. Si tiene, lo vamos a ir haciendo rápido porque ya lo vieron, pero si tiene algún tipo de duda me frenan y lo vemos, así ya cuando entramos a la parte de los temas nuevos, ya todo esto está solucionado. Así que arrancamos, cualquier cosa me frenan un segundo. Ahora tengo el chat acá más cómodo para leer, así que o me ponen por el chat y lo vemos. Bueno. Acá, en esta primera parte, hablo un poco de los costos a corto plazo y, bueno, cómo desglosar el costo total que tiene una empresa cuando produce en costo fijo total y costo variable. La suma de los dos nos van a dar el costo total y acá, bueno, nos habla un poco del ejemplo de camisa Don Carlos, que era lo que traíamos antes cuando lo estudiábamos, del lado de la producción, no tanto de los costos, sino del lado de la producción de las cantidades y de los insumos de capital y trabajo. Bueno, acá que nos dice, costos a corto plazo. Para generar más producción a corto plazo, una empresa debe emplear más trabajo, lo cual significa que debe aumentar sus costos. Para describir la relación entre producción y costo se consideran tres conceptos de costo. Bueno, ahora habla de costo total, costo fijo total y costo variable total. Acuérdense que como cuando siempre estamos hablando del corto plazo, vamos a dar por supuesto que el capital está fijo y lo que vamos a mover en caso de tomar decisiones es el trabajo. Bueno, entonces ahora lo dice, el costo total de una empresa es el costo de todos los factores de producción que utiliza, el costo total se divide entre el costo fijo total y el costo variable total. Bueno, hasta acá, todo bien. Igual de nuevo, si tiene alguna duda me pregunto. El costo fijo total es el costo de los factores fijos de la empresa. En el caso de Camisa Don Carlos, el costo fijo total incluye el costo de alquiler, el costo de alquiler de la máquina de coser y la ganancia normal, que consisten en el costo de oportunidad, de habilidades empresariales de Carlos, bueno, costo fijo total, que son las máquinas, los edificios, incluso de alquiler, como dice acá, o sea, siempre un costo fijo total no implica ser el dueño, sino también que puede ser alquilar ese capital. ¿Y los sueldos? Los sueldos van a entrar en la parte variable, por esto que decíamos de que lo que variamos en el corto plazo, siempre lo que podemos cambiar cuando necesitamos producir un poco más o un poco menos, va a ser el lado del trabajo, va a ser siempre lo que se ajuste cuando estemos hablando de corto plazo. Por eso el costo variable total es el costo de los factores variables de la empresa. En el caso de Camisa Don Carlos, el trabajo es el factor variable. Así que ese componente del costo corresponde a su nómina. El costo variable total cambia al cambiar la producción. El costo total es la suma del costo fijo y del costo variable. Es decir, acá nos pone la fórmula, que el costo total es el costo fijo total, que ya dijimos, son las máquinas, puede ser alquiler de máquina, el alquiler de edificio, lo que sea, y el costo variable total. Después, por ejemplo, acuérdense que esto siempre es teórico, ni siquiera es ahora una clasificación contable lo que estamos viendo, porque esto que me preguntas vos, por ejemplo, el alquiler, y no podía ir en costo variable, y porque por ahí el alquiler tiene cierta, no sé, el contrato de alquiler está atado a algo que lo pueda hacer variable. De nuevo, estos son conceptos teóricos, no se casen con lo que dice acá, no es que siempre va a ser así, pero ahora para lo que estamos estudiando es así, háganse la idea de que siempre el costo fijo va a estar incluyendo el capital, máquinas, auto, todo lo que tenga que ver con cuestiones que suenen o que parezcan fijas, y el costo variable siempre va a estar hablando por lo general de trabajo. Siempre, porque acuérdense que siempre que vemos estos modelos son simplificaciones de la realidad, no es que esto replica tal cual lo que pasa en la realidad. Son simplificaciones que nos permiten entender qué relaciones tienen los conceptos económicos que vamos a ir viendo. No se casen con los gráficos y traten de hacer enganchar este gráfico a la vida real, ¿entienden? No se compliquen por ese lado, como siempre les digo, busquen aprender los conceptos. Bueno, seguimos. Bueno, acá nos muestra el gráfico.
que como decíamos, ¿ven? El costo fijo total es siempre el mismo. Y lo que va a variar ahora, porque acuérdense que estamos en el corto plazo, lo que va a cambiar es el costo variable, que son la cantidad de trabajadores. Pero fíjense, acá empezamos a tener una pista de lo que vamos a ir viendo ahora, que esta curva en un principio no parece crecer de manera exponencial, al menos hasta este punto, supongamos, y después empieza a tener como un crecimiento un poco exponencial. Bueno, ese cambio en la tendencia, ahora después vamos a estudiarlos, que esos son los puntos de inflexión que vamos a encontrar en las curvas de costo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Hasta acá, lo que es el costo total y la división en costo fijo total y costo variable total está. Sí, sí. Dale. Sí. Si alguno tiene alguna duda, lo pone. Si no, en el chat no hay problema. Lo tengo acá al costadito abierto. Bueno, si no, continuamos. Bueno, acá nos pone los valores de la gráfica que teníamos. Van a encontrar que repetí mucho las gráficas para que no pase lo de la otra vez, que se acuerdan que teníamos que estar yendo de una página a otra, entonces dije, bueno, prefiero repetir el gráfico por ahí acá en la siguiente página y que sea más visual para ver. Bueno, acá que nos quiere mostrar, bueno, nos muestra primero cómo se va calculando el costo fijo total, el costo variable total y el costo total, que siempre va a ser la suma de estos dos, ¿no? Acá, y acá nos muestra cómo varía el nivel de producción y los costos según la cantidad de trabajadores que va empleando Camisa Don Carlos, ¿no? En el primer ejemplo, por supuesto, si tenés 0 trabajadores, solo tenés el costo fijo total, solo tenés la máquina de coser y ningún trabajador, tu costo va a ser solo el de la máquina de coser y tu producción va a ser 0. Ahora, ya después, un trabajador te produce 4 camisas, el sueldo de un trabajador es 25, entonces ahora tenés el costo fijo de la máquina, que si ven, ese lo va a tener tiempo, lo va a tener siempre. ¿Por qué? Porque dijimos, en el corto plazo siempre el capital va a ser fijo. Vamos a suponer que no se puede variar y que lo que variamos, como ven acá, va a ser la cantidad de trabajadores. Entonces siempre el costo variable total va a variar por la cantidad de trabajadores y como en el cálculo va a ser multiplicado por su salario, va a ser la masa salarial. Y entonces si vemos, el costo total siempre va a ir variando según varía el costo variable. ¿Por qué? Porque el costo fijo siempre va a ser fijo. Y lo que nos muestra esta línea que tenemos acá es que la diferencia entre estas curvas, la curva de costos variable total y la curva de costo total, la diferencia siempre va a ser la misma que existe desde el eje X hasta la curva de costos fijos. Los costos fijos son 25. Esta línea serían 25. Entonces, de acá a acá hay 25. De acá a acá hay 25, ¿ven? De 50 a 75. De acá a acá hay 25, de 75 a 100. 100, 125 y 125, 150, ¿entiendes? Siempre la diferencia entre el costo total y el costo variable total va a ser el costo fijo total. Eso es una relación, digamos, matemática, porque siempre el capital te va a estar agregando los 25 de costo fijo total y el resto del costo se va a definir por la cantidad de trabajadores que vos emplees en ese corto plazo. Acuérdense que esto es siempre en corto plazo y por eso suponemos que el capital va a estar fijo. ¿De esto se entiende? ¿Alguna duda? Después acá arriba hace una cuenta de costo total, toma el ejemplo de con un trabajador, por eso ve 25, que es el salario por 1, sería el W por el L, y acá como suponemos que el capital es fijo, suponemos que el R es 1 y el precio del capital ya sabemos que es 25, entonces 25, 25, 50 sería el costo total para un trabajador. Esta sería una formulita de cómo calcularlo, digamos. En todos los casos sería así, que costo fijo, variable total y costo total. O sea que costo fijo es la diferencia entre esos dos. Sí, el corto en es todos. así porque es matemática. Como siempre vamos a suponer que el costo fijo es constante en el corto plazo,
Lo que vayamos variando de trabajadores, del lado, o sea, del lado de la fórmula del L, es lo que nos va a dar la variación del costo total. Porque este siempre va a ser fijo, siempre va a ser 25. Entonces, siempre la diferencia entre el costo total y el costo variable van a ser estos 25 del costo fijo. Esto para que te hagas una idea, mirándolo desde la perspectiva, qué sé yo, esto supongámoslo que es una persona que paga un salario, bueno, siempre la diferencia entre lo que le sobre de alguien que paga alquiler, por ejemplo, esto es alguien que tiene alquiler y este es su sueldo, y bueno, siempre la renta disponible le va a quedar después del alquiler y va a ser la diferencia entre su sueldo y el alquiler, porque el alquiler va a ser siempre fijo. Bueno, acá sería algo parecido. La empresa en el corto plazo siempre va a tener este costo fijo y como lo que puede mover es la cantidad de trabajadores, el costo variable, siempre ese costo total, la diferencia con este costo variable, iba a ser este costo fijo que ya tenía previo a decidir la cantidad de trabajadores que contrataba. Bueno, hasta acá, bien. Ahora ya empezamos a poner nuevos conceptos. El primero va a ser el costo marginal, que como ya se harán una idea, tiene cosas parecidas al producto marginal, digamos. Bueno, en la figura 11.4, ¿es la de antes? Sí. El costo variable total y el costo total aumentan a una tasa decreciente a niveles de producciones pequeños y después comienzan a aumentar creciente conforme se incrementa la producción. Esto que hablábamos antes, de que en esta parte crecen, pero de una manera decreciente, digamos, cada vez menos, pero hay un punto de inflexión en que esos costos empiezan a ser cada vez más altos. Para comprender estos patrones de los cambios del costo total, tenemos que utilizar el concepto de costo marginal. Con producciones pequeñas, el costo marginal disminuye a medida que la producción aumenta a causa de las economías resultantes de una mayor especialización y la división del trabajo. Sin embargo, conforme la producción aumente todavía más, el costo marginal terminará por aumentar debido a la ley de los rendimientos decrecientes. Observen. Antes habíamos dicho que el punto de inflexión parecía ser acá, en 10 camisas, ¿no? A ver, vamos a verlo en los números. Fíjense que acá, en la producción de 10 camisas, que es con 2 trabajadores, el producto marginal viene decreciendo. Cuando pasa de 0 a 1, el producto marginal que agrega este nuevo trabajador, el costo marginal de este nuevo trabajador, de la producción de camisas, o sea, este costo marginal se va a calcular no sobre el trabajador. Este costo marginal se va a calcular sobre la producción dividido, al revés, el aumento de costos que tuve dividido la cantidad producida. Entonces acá tengo 25 que me aumentó el costo, porque pagaba 25 cuando no tenía trabajadores y ahora que tengo un trabajador pago 50, el diferencial de acá es 25, tengo 25 de costo más, pero produje 4 camisas, entonces esos 25 de costo más lo divido entre 4 camisas, cuando lo divido me da 6,25. Ahora estudio el costo marginal de un nuevo trabajador. Este nuevo trabajador, ahora tengo 2, me aumenta el costo también a 25, pero fíjense que ahora me produce 6 camisas más el ingreso del nuevo trabajador y no 4 como en el primer caso. O sea, agregar un nuevo trabajador más me produjo una cantidad mayor de productos que la anterior que contraté. Por eso es que se dice que los costos son decrecientes en un principio. ¿Por qué? Y porque ahora estos 25 que me aumentó el costo lo voy a dividir en 6 camisas. Entonces fíjense que el costo marginal de un nuevo trabajador ahora es menos que el anterior. Por eso se habla de que en esta parte los costos son decrecientes. Pero fíjense lo que va a pasar después. Una vez que llegamos a este punto de inflexión que habíamos dicho, el de 10 camisas, fíjense que cuando agrego un tercer trabajador, el costo aumenta a 25, siempre va a aumentar 25 el costo, ¿por qué? Porque como habíamos estudiado acá, 25 es el salario. Por eso cada vez que vayamos agregando un trabajador va a ser 25.
Pero fíjense esto, ahora me aumenta 25 el costo total, pero la cantidad de camisas que me agrega a la producción total el nuevo trabajador es de 3 nada más. Entonces ahora tengo que dividir ese 25 que me aumentó el costo total por 3 camisas nuevas que ahora producimos. Entonces este costo marginal ahora es 8,73. ¿Ves cómo ya a partir de ese 10 que encontramos ese punto de inflexión y el costo empieza a ser total, empieza a aumentar el costo marginal de cada nuevo productor? En realidad, está bien descrito acá. El costo marginal es sobre por cada camisa adicional. ¿Y por qué es por cada camisa y no por cada trabajador? Porque nosotros, por ejemplo, podríamos calcular también el costo marginal de desde 2 hasta 5, me tenés que agregar los 3 trabajadores. Entonces tendríamos que tomar que hay 75 de diferencia de 2 a 5 y la producción aumenta en 6. Entonces tendríamos que hacer 75 dividido 6, la nueva cantidad de camisas, y ahí vamos a tener el costo marginal de agregar 3 trabajadores. ¿Se entiende? Porque se analiza por camisa adicional, porque tomamos todo lo de costo que tenemos de más y lo dividimos por la cantidad de camisas de más que produjimos con esas nuevas contrataciones. Por eso el costo marginal lo que nos dice es cuántos dólares me sale cada camisa adicional que yo fabrico al sumar trabajadores. ¿Me siguen un poco? ¿Se entiende? ¿Podrías repetir? No entendí el costo marginal, más o menos. Sí. En la tabla. En la tabla, el costo marginal siempre va a ser la diferencia del costo total. Por ejemplo, acá este costo marginal se calcula cuando pasamos de no tener ningún trabajador a 1. La producción de camisas pasa de 0 a 4 y los costos totales pasan de 25 a 50. La diferencia de este costo es de 25, ahora tengo 25 más de costo total, pero produje 4 camisas nuevas. Entonces, 25 más de costo total, dividido esas 4 camisas nuevas, me da 6,25. Es cuánto me salió cada una de estas nuevas camisas. Como tuve 25 de costo total nuevo, divido ese 25 por 4 y me dan los 6,25 que me sale cada camisa adicional. A ver acá si se entiende este ejemplo. El costo marginal de una empresa es el aumento en el costo total como resultado del incremento de la producción en una unidad. Esta sería la definición teórica. El costo marginal se calcula como el incremento del costo total, lo que dijimos acá. ¿Cuánto me incrementa el costo total dividido entre el aumento de la producción? ¿Cuántas camisas nuevas produzco con este aumento de costo que tuve? Entonces, ese cociente, ese valor de cada camisa adicional, es lo que vamos a llamar el costo marginal. Ese aumento de la producción, ¿cuánto me costó? Cada unidad nueva producida, ¿cuánto me cuesta? Entonces vos te das cuenta que si estás en esta zona, perdón, para que se lo hagan idea, a ver, de una manera gráfica, si por ahí los ayudo un poquito más. Vamos a suponer que Camisa Don Carlos tiene 2 máquinas de coser, ¿no? Entonces, al principio no tiene nada contratado y dice, bueno, si contratamos una persona, producimos 4 camisas por día, ¿no? Entonces, ¿a qué precio? A 6,25 marginal. Pero claro, siguen teniendo una máquina de coser ociosa. Entonces dicen, contratemos una persona más. Entonces, la producción ahora más que aumenta. ¿Por qué? Porque explota la full el capital. Antes con una persona no podían aprovechar las dos máquinas de coser. En cambio, ahora con las dos, entonces, aprovecha, digamos, el capital y el costo marginal de lo que van produciendo se va reduciendo a 4,17 cada camisa. De estas 10 ahora le van a salir 4,17. En realidad no de estas 10, sino de estas nuevas 6 que agregó el segundo trabajador. Pero claro, si vos tenés 2 máquinas de coser, 2 personas cosiendo, y ahora agregar una tercera, y no va a aumentar la producción tanto como te va a aumentar el costo, porque vos el salario le vas a pagar lo mismo que a los otros 2. En este caso, también, acuérdense que estamos simplificando todo, suponemos que el salario es igual para todos, que es constante y demás.
esa nueva persona, y sí, por ahí puede acelerar un poco la producción, acercarle las cosas a las personas que están en las máquinas, o reemplazarlos cuando se van a comer, o lo que sea. Pero la nueva cantidad de productos que esa persona va a agregar al total va a ser cada vez menos. Por lo tanto, el costo de cada nueva camisa va a ser más alto. ¿Se entiende un poco la idea de cómo funciona? Después vamos a ver que en el largo plazo la empresa puede decidir traer más máquinas de coser, por ejemplo, para aprovechar los nuevos trabajadores. Pero acuérdense que ahora estamos en el corto plazo y suponemos que el capital es fijo. Entonces, si vos tenés un capital determinado, y si no contratás a nadie, vas a ir a pérdida. Si vas contratando gente, y esa gente te va a ir siendo cada vez más productiva a medida a medida que el capital te dé abasto. Una vez que vos tenés más personas que capital, y todas las nuevas personas que vayas trayendo van a ser improductivas, ¿entiendes? O te van a aumentar el costo por demás de lo que te van a aumentar la producción. ¿Se entiende la lógica un poquito por dónde viene? Sí, sí, entonces esa sería la manera de ver cuántos trabajadores es recomendable contratar. Claro, ahora es el concepto de costo marginal, y lo que quiere mostrarnos es cómo nos representa de costo ese trabajador. Antes, un segundo, que estoy buscando tengo que poner a No, conectar me salió, el auricular que se queda. salió una leyenda diciendo que la reunión es ilimitada, así que no se corta. Ah, no te corta, perfecto. No, igual estaba yendo a buscar, me estaban quedando sin batería los auriculares. Ok. Bueno, no sé, ¿alguna duda acá? A ver, mira, acá les da un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la producción aumenta de 10 a 13 camisas, de 2 a 3 trabajadores, el costo aumenta de 75 a 100. Y el cambio en la producción es igual a 3 camisas. Porque con tres trabajadores produce 13, y con 2 producía 10. Y el cambio en el costo total es igual a $25. El costo marginal de una de esas 3 camisas es $25 dividido entre 3, o sea, $8,33. Vos, el costo marginal, cada nuevo trabajador o cada cantidad de trabajadores nuevos que traigas, me va a variar el costo total. Y a la vez me va a variar la producción también. Entonces, lo que nos dice el costo marginal es la relación entre cuánto me cambia el costo total y cuánto me cambia la producción total. Entonces, averiguar cuál es el precio de esa variación en la producción, cuál es el costo. Y entonces nos vamos a encontrar que a niveles bajos, el costo marginal de cada nuevo trabajador va a ser decreciente, porque vamos a estar aprovechando el capital instalado, y hay cierto punto de inflexión, que ahora después vamos a ir encontrando cuál es, a partir del cual el costo marginal de cada nuevo producto va a ser creciente. Un segundo. Quiero enchufar esto para que no se me quede sin batería. ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo veamos de nuevo? ¿Que repitamos algo? A ver si se llama. Bueno, ahora, esto está claro porque ahora pasamos ya a costos medios. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Ahí está. Lo puse a enchufar, si no, me iba a quedar sin micrófono. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Yo ahora sí. Listo. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver los costos medios y vamos a ver cómo se van a relacionar con el costo marginal. Bueno, costo medio. Dice, hay 3 costos medios: costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio, que ya para ir adelantándoles va a ser igual a los que ya vimos, solamente que ahora lo vamos a dividir por la cantidad de producción.
Dice, el costo fijo medio es el costo total por unidad de producción, el costo variable medio es el costo variable total por unidad de producción, y el costo total medio es el costo total por unidad de producción. Los conceptos de costo medio se calculan a partir de los conceptos de costo total, como se indica a continuación. O sea, son los que vimos antes, solamente que se divide cada término del costo total entre la cantidad producida Q. Deme un segundo, ¿eh? Esto está cargando. Sí, está cargando. Porque me hace ruido como si se me fuera a apagar el auricular. A ver cuánto tiene de batería, dice. 20%. Bueno, tiene que llegar. Ok. Bueno, acá tenemos. La figura 11.5 muestra las curvas del costo medio, la curva del costo fijo medio, en color verde. Tiene una pendiente descendiente. Esta es la curva, la de costo fijo medio, que acuérdense que antes la de costo fijo era algo constante, pero ahora lo vamos a dividir por la cantidad de producción al costo fijo, para que sea el costo fijo medio. Entonces fíjense que, claro, a mayor producción va a tener una curva descendente. ¿Por qué? Porque lo voy a estar dividiendo por mayor cantidad de producción. Entonces, si yo fabrico 2 camisas y tengo un costo fijo de 20, y sí, a cada camisa le voy a tener que poner 10 de costo fijo. ¿Se entiende? Van a tener un costo fijo de 10 para dividir. En cambio, si yo ese costo fijo y lo divido entre 50 camisas que produzco, y lo que le va a pesar el costo fijo a cada una de las camisas va a ser menor. ¿Se entiende? A menor producción, el costo fijo va a pesar más. A mayor producción, el costo fijo va a ir decreciendo. ¿Se entiende? Por eso es que tiene una pendiente descendiente. Después dice, a medida que la producción aumenta, el mismo costo fijo total constante se distribuye entre una producción cada vez mayor. La curva de costo total medio, en color azul, esta, y la de costo variable medio, en color morado, esta, que le sigue abajo, tienen forma de U. La distancia vertical entre las curvas del costo total medio y del costo variable medio es igual al costo fijo medio, tal como le indica las 2 flechas. O sea, acá se da la misma relación que teníamos antes. Acá, ¿se acuerdan? Que siempre la diferencia entre el costo total y el costo variable total era el costo fijo total. Bueno, ahora se va a dar lo mismo. En cada punto, la diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio, la diferencia entre estos dos va a ser el costo fijo medio. Esa relación se sigue manteniendo. La que teníamos antes cuando no lo estudiábamos como costos medios y sí como costos totales, ahora se mantiene esa relación en costos medios. Siempre la diferencia entre el costo total y el costo variable va a ser el costo fijo en ese nivel de producción. Ok. Y ahora fíjense acá, que se va a dar una relación, que ahora la vamos a ver más adelante, que fíjense esto. Estas curvas que tienen forma de U, la del costo total medio y la del costo variable medio, hacen el cambio de pendiente cuando las corta el costo marginal. ¿Por qué? Porque el costo marginal va a cortar a estas dos curvas en su punto mínimo. Por eso después vamos a ver que cuando el costo marginal está por debajo de estas dos curvas, nos va a estar indicando algo, y por el otro lado, cuando el costo marginal esté por arriba, nos va a estar indicando otra cosa de los costos. Pero no nos adelantemos. Ahora vamos a ver a cómo se calculan estos costos medios. Dice, bueno, cada uno de los conceptos de costo medio se calcula dividiendo los costos para la producción total. Esto lo dijimos antes, pero vamos a verlo con el ejemplo de camisa Don Carlos, con lo que teníamos hasta ahora. Por ejemplo, el renglón C, la producción total es de 10 camisas en este nivel. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que el costo fijo medio es igual al costo fijo total dividido la cantidad producida.
Entonces tendríamos 25 dividido 10, nos queda 2,50. El costo variable medio lo mismo, si igual el costo variable total dividido la cantidad producida nos va a quedar 5, y el costo total va a ser 75 dividido 10, 7,5. Ahora fíjense esto que le decía antes de el costo marginal, donde corta las curvas de costo total medio y costo variable medio, que es en el 10 para el costo variable. Fíjense que después del 10 empieza a ser creciente el costo variable medio, pero esa relación la vamos a ir viendo más adelante. Al principio es decreciente y después es creciente. Pero bueno, hasta acá se entendió cómo es el costo medio y cómo calcularlo. Despreocúpense por la relación con el costo marginal, porque eso lo tenemos más adelante. Ahora lo que quiero que entiendan es los costos medios y cómo se calculan. Son iguales al costo total, al costo fijo total y al costo variable total, solamente que ahora los dividimos por la cantidad producida. Entonces ya las curvas van a tener otra forma, porque van a depender de esta cantidad producida. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Yo tengo miedo de que se me corte el auricular porque cada ratito hace pipi pipi. Y digo, no entiendo porque lo conecté. Pero bueno. Si no se me escucha en algún momento, me lo dicen por el chat. Bueno. A ver. Acá empieza a hablar un poquito de las formas del costo medio y de las relaciones. Nos dice, el costo total medio tiene forma de U. Este costo total medio tiene forma de U. Y nos dice, la forma de U de la curva total medio ocurre por la influencia de dos fuerzas opuestas. La distribución del costo fijo total entre una producción mayor y la disminución a la larga de los rendimientos. Cuando la producción aumenta, la empresa distribuye su costo fijo total entre una producción mayor y por lo tanto su costo fijo medio disminuye. Su curva de costo fijo medio describe una pendiente descendiente. Esto que decíamos antes, el costo fijo, que puede ser el alquiler, las máquinas o lo que sea, a menor producción se hace más pesado ese costo fijo para dividir en una producción más chica. Entonces, a medida que se produce más, este costo fijo se va repartiendo en una producción cada vez mayor, entonces cada vez va a ser más chico. Entonces lo que lo dice es, en esta primera parte de la forma de U de la curva, la fuerza que influye es la del costo fijo medio muy alto, porque en una producción muy baja, el costo fijo se hace muy caro para una producción tan baja, porque tienes que repartir ese costo en pocos productos. Dice, entonces nos dice, esa es la parte que influye en la primera parte. Y en la segunda nos dice la disminución a la larga de los rendimientos. Dice, los rendimientos decrecientes implican que a medida que la producción aumenta, se requieren cantidades cada vez mayores de trabajo para generar una unidad adicional de producción. Por lo tanto, a medida que la producción aumenta, el costo variable medio disminuye inicialmente, pero aumenta a la larga. Y la curva de costo variable medio describe una pendiente ascendiente y tiene forma de U. Esto que hablábamos antes, ¿se acuerdan? De que cada camisa nueva me es más costosa producirla. Llega un punto de inflexión, claro, al principio el costo variable va bajando, pero después cada trabajador que tengo me es menos improductivo, entonces cada camisa nueva que produzco, esa unidad me es cada vez más cara. Al menos en el corto plazo. Acuérdense que siempre estamos en el corto plazo. Quizás en el largo plazo puedo agregar una máquina y listo. Pero en el corto plazo hay un momento en el que agregar más gente y me empieza a ser más costoso porque ya no me producen tanto como los primeros. ¿Se entiende? Entonces lo que acá nos quiere explicar es por qué la curva de costo total medio tiene esta forma de U y cuáles son las dos fuerzas que actúan para darle esa forma de U. Entonces nos dice que en la primera parte, vamos a decir en esta parte, vamos a analizarla cuando la corta el costo marginal. En la primera parte, la fuerza que le influye es la distribución del costo fijo entre una producción mayor. El costo fijo muy alto, cuando la producción es baja, me representa un costo, entonces mire cómo me elevan la curva y a medida que vamos produciendo más, va cayendo. Y en la segunda parte, lo que le provoca
empezar a subir es que el costo variable medio, o sea, cada nuevo trabajador, después de 10 camisas, o sea, después de este nivel de producción, cada nuevo trabajador que vos estás yendo es menos improductivo y por lo tanto más costoso. Entonces, esa es la fuerza que actúa en esta segunda parte para terminar de darle al costo total medio a esta curva una forma de U. No dice la forma de la curva de costo total medio combina estos dos efectos. Al principio, a medida que la producción aumenta, tanto el costo fijo medio, como el costo variable medio disminuye. Los dos van disminuyendo a medida que se acercan a lo que después vamos a ver va a ser el óptimo de producción de 10 camisas. Dice, por lo tanto, el costo total medio disminuye y la curva CTM describe una pendiente descendiente. En esta primera parte, la curva CTM tiene una pendiente, ya vimos por qué, porque las dos curvas de costo van cayendo. Pero conforme la producción se incrementa aún más y aparecen los rendimientos decrecientes, el costo variable medio comienza a aumentar. La definición sería, en la primera parte, la distribución del costo fijo entre menor producción me genera un aumento del costo. Y en la segunda parte, me provoco una reducción de costo a medida que produzco más. Y en la segunda parte, la ley de... ¿Dónde está? Acá. La producción se incrementa, aparecen los rendimientos decrecientes. El costo variable medio comienza a aumentar. Al disminuir el costo fijo medio a más rapidez de lo que aumenta el costo variable medio, la curva CTM continúa describiendo una pendiente descendiente. A la larga, el costo variable medio aumenta más rápidamente de lo que disminuye el costo fijo medio. Este aumenta más de lo que cae el costo fijo medio, y la curva CTM describe una pendiente ascendiente. El costo variable empieza a ser cada vez más alto, por esto de que cada nuevo trabajador que traigo empieza a ser más costoso, menos productivo, entonces el costo total empieza a ascender. ¿Se entiende por qué tiene entonces el costo total medio esta forma de U y cuáles son las fuerzas que le dan esa forma en los distintos puntos de la curva? Sí. Si no, lo vemos de nuevo, no hay problema. ¿Qué sigue? Bueno, ahora nos va a hablar de esto que habíamos dicho antes ya, del costo marginal y el costo medio. Nos dice, la curva de costo marginal se cruza con la curva de costo variable medio y la curva costo total medio en sus puntos mínimos. Esto que habíamos dicho antes. Las corta en su punto mínimo y fíjense que justo después de que las corta la curva de costo marginal, cambia totalmente la pendiente de la curva. En esta parte el costo variable medio tiene una pendiente descendiente, pero cuando pasa su punto mínimo, que cuando lo cruza el costo marginal, la curva empieza a ser ascendente. Dice, cuando el costo marginal es menor que el costo medio, entonces el costo medio está disminuyendo. Por otro lado, cuando el costo marginal excede el costo medio está aumentando. Esta relación se mantiene tanto para curva variable media y la curva total media. ¿Qué nos dice entonces? Cuando la curva de costo marginal está por debajo de estas dos curvas, la de costo total y la de costo variable, dice que estas dos curvas están descendiendo. Pero cuando la de costo marginal está por encima de la de costo total medio y la de costo variable medio, esas dos curvas se encuentran ascendentes. Es un poco lo que decíamos antes, como la curva de costo marginal las corta a ambas curvas en su parte mínima de la curva, va a ser la que nos dé la diferencia de la pendiente de las curvas. Entonces, sabemos que cuando la curva de costo marginal está por debajo de las curvas de costo medio, entonces el costo medio está disminuyendo. Que cuando el costo marginal, por otro lado, está por arriba de las dos curvas, estas dos curvas están aumentando. ¿Se entiende hasta ahí? Ojo, esa relación es con estas dos curvas, no con la curva de costo fijo medio. Esa queda excluida de esta relación. ¿Se entiende? Y si no, acá, miren, lo pueden ver numéricamente.
Fíjense cómo el costo variable medio y el costo total medio al principio están descendiendo, pasa de 6,25 a 5 y de 12,50 a 7,50, y después de cierto punto, que es acá en el 10, fíjense cómo empieza a ser cada vez mayor el costo variable medio, el costo variable de cada nueva camisa producida. ¿Por qué? Porque los trabajadores que voy sumando cada vez son más improductivos. Y por el lado del costo total medio, que como ya sabemos va a ser la diferencia con el costo fijo medio, entonces si este aumenta, sabemos que este también va aumentando, y cuando este también está bajando, el costo total medio está bajando. Esta sería la parte numérica de esta representación gráfica. ¿Se entiende un poquito el costo marginal y el costo medio y cuál es la relación? Sí. Ok. Bueno, y ahora vamos a relacionar la curva de costo marginal con la de producto, la de producto marginal que habíamos visto en las otras clases. Y nos va a decir, bueno, curva de costo y curva de producto. La tecnología utilizada por una empresa determina sus costos. La figura 11.6 muestra los vínculos entre las curvas de producto de la empresa y sus curvas de costo. La parte superior de la figura muestra la curva de producción medio, producto medio, y la curva de producto marginal, como las que se representaban en la figura 11.13. Bueno, la parte inferior presenta la curva de costo variable medio y la curva de costo marginal medio, como que las que se representaban en la figura 11.5. A medida que el trabajo aumenta hasta 1,5 trabajadores por día en la gráfica superior, el producto marginal y el producto medio aumentan. Producto medio aumenta, producto marginal aumenta. La productividad de los trabajadores en esta primera etapa es más alta y por lo tanto sus costos van a ser más bajos. Esto que decíamos, si vos tenés un cierto capital dado y no tenés trabajadores, y ir incorporando trabajadores te va a ir siendo cada vez más productivo cada nuevo trabajador y te va a representar un costo menor. ¿Por qué? Porque vas a estar aprovechando ya ese capital que tenés instalado. ¿Hasta qué punto? Y depende cuánto capital tenés instalado y cómo se arma después esa línea de producción con los trabajadores. Eso después depende de cómo está confeccionada la manera teórica de simplificar. Depende de la tecnología de cada empresa, digamos. Después cómo se van a ir dando estas curvas. Pero nosotros los que estudiamos acá es esto, es entendiendo en qué parte de la curva nos encontramos, qué tipo de consecuencias puede tomar una decisión, puede traer una decisión que tomemos. Entonces nos dicen, a medida que el trabajo aumenta hasta 1,5 trabajadores, el producto se incrementa a 6,5 camisas por día, gráfica inferior. El producto marginal y el producto medio aumentan, mientras que el costo marginal y el costo variable medio disminuyen. En el punto máximo del producto marginal, el costo marginal se ubica en su mínimo. Acá, fíjense. En 1,5 trabajadores se encuentra el máximo de producto marginal. ¿Qué quiere decir el máximo de producto marginal? Es el punto máximo donde agregar una nueva persona me agrega más producto final, ¿se entiende? Para que se vea en números, por ejemplo, sería esta parte. Esta es la parte de mayor producto marginal, porque fíjense que acá me pasa de 4 camisas a 6. En ningún momento tuve un salto tan grande de producción agregando ninguna cantidad de trabajadores, ¿se entiende? Entonces la parte más alta del producto marginal sería acá, no es casualidad que en la gráfica le dé el 1,5, ¿se entiende? ¿Ven? Acá, el 1,5 es el momento máximo de producto marginal y es el momento mínimo de costo marginal. ¿Y a dónde tenemos calculado el costo marginal? Costo marginal, fíjense que también es el punto donde hay menos costo marginal. Se empieza a hacer una idea de la relación de producto marginal, cuanto más me produce la persona que le agrego a la línea de producción. Y claro, estoy en la parte de costo marginal menor, porque al aumentarme tanto la producción de esa nueva persona, por otro lado me está reduciendo los costos, ¿se entiende?
Por eso es que gráficamente esos dos puntos van a coincidir, nos dice. Entonces dice, a medida que el trabajo pasa a 2 trabajadores, cuando ya empezamos a mover hacia este lado, la producción se incrementa a 10 camisas por día, nos dice. Acá, fíjense que acá arriba es cantidad de trabajadores y acá abajo es cantidad producida. ¿Dónde estamos? Acá. El producto marginal disminuye, fíjense que el producto marginal va cayendo, y el costo marginal se incrementa. ¿Por qué? Porque ya estaba el producto marginal en su punto más alto, entonces ahora no le queda otra que ir cayendo, y el costo marginal estaba en su punto mínimo. Podríamos decir de alguna manera que estaban como en un óptimo del punto de vista de ellos. Entonces desde ahí empieza a crecer. Y dice, el producto marginal disminuye, el costo marginal se incrementa, pero el producto medio sigue aumentando y el costo variable medio sigue bajando. Fíjese, el producto medio está aumentando, ahora acá va a ser su punto más alto, y el costo variable medio también va a ir bajando y va a estar en su punto más bajo. En el punto máximo del producto medio, el costo variable medio se encuentra en su mínimo. En el punto máximo del producto medio, el costo variable medio se encuentra en su mínimo. Y dice, a medida que el trabajo aumenta, la producción aumenta, el producto medio disminuye, a medida que el trabajo aumenta, la producción aumenta, producto medio aumenta, el producto medio va disminuyendo y el costo variable medio aumenta. Esto es cuando ya nos vamos del otro lado del 2. Y dice, la curva de producto marginal de una empresa está vinculada con su curva de costo marginal. Si al contratar más trabajo de 0,1.5 trabajadores por día, el producto marginal de la empresa aumenta, su costo marginal disminuye. Si el producto marginal está en su máximo, el costo marginal está en su mínimo. Esto que vimos acá de estos puntos. Si al contrario, si al contratar más trabajo el producto marginal de la empresa disminuye, su costo marginal aumenta. La curva de producto medio, esta, de una empresa está vinculada con su curva de costo variable medio, esta de acá abajo. Si al contratar trabajo hasta 2 trabajadores por día, el producto medio de la empresa aumenta, su costo variable medio disminuye. Producto medio y costo variable medio van a estar relacionados y producto marginal y costo marginal van a estar relacionados. Si el producto medio está en su máximo, el costo variable medio está en su mínimo, y si al contratar más trabajo el producto medio de la empresa disminuye, su costo variable de medio aumenta. Esta es para estudiar la relación entre el producto marginal y el costo marginal, y entre el producto medio y el costo variable medio. Es esto de el costo marginal y el nivel de producción que me va a dar cada nuevo trabajador. Pero un poco lo que hablábamos acá, ¿no? Pero teniendo en cuenta también esta variación de producción, tendríamos que agregar acá una nueva intersección para poner acá una nueva columna para ir poniendo cuál es la variación de producción en cada nuevo punto para compararlo por el costo marginal, y ahí nos daría que esta línea de producción, como ven, acá estaría el 6, entonces acá tendríamos nuestro máximo nivel de producto marginal, que sería el mínimo del costo marginal, y después tendríamos que ir a la de costo medio, acá, tomar a las de costo medio y realizar la del producto medio con la cantidad de trabajadores, y también nos daríamos cuenta que en la parte del costo variable medio, cuando acá esté en el mínimo y acá vamos a estar en el máximo, porque pues el producto medio en este punto va a ser 10 dividido 2, 5. Y fíjense que si hacemos rápido la división de todas las demás, el producto medio de esta parte va a ser el más alto.
Quizás a esto le faltó la parte numérica para que se entienda un poco mejor, pero después si quieren, hagan lo que le digo yo, de tomar. Si quieren, tomen esta y pónganse acá. Háganse una columnita que diga producto medio y producto marginal. Y calcúlenle esto, así de paso practican, después de eso se lo van a acordar. Producto medio y producto marginal, calcúlenselo a esto, le ponen acá al lado la columna de costo marginal y ahí van a ver como esa relación que estamos estudiando acá, de que cuando el producto marginal es el máximo, el costo marginal es el mínimo, y que cuando el producto medio es el máximo, el costo variable medio es el mínimo, lo van a entender con el ejemplo numérico, va a ser mucho más fácil que verlo acá de manera gráfica. Pero esto es para que entiendan esa relación, nada más, no se vuelvan muy locos de nuevo con el gráfico y todo eso, como para que entiendan cuál es la relación entre esos conceptos, el de producto marginal y costo marginal, como los dos tienen que ver con el nivel de productividad de cada nuevo trabajador que contrato y cómo eso está relacionado, por supuesto, con el nivel de costo marginal que ese trabajador me representa, y lo mismo pasa con el producto medio de todos los trabajadores que ya contraté contra el costo variable medio de todos esos trabajadores que están produciendo ese nivel. Para verlo numéricamente, les digo, practiquen de mandarle acá 2 nuevas columnas y hacer eso, y van a ver cómo coinciden los puntos tal cual en el gráfico. ¿Se entiende más o menos cuál es la relación entre esas variables? Esto es más que nada para una pregunta, me parece, teórica. No sé si habrá algo de práctica de esto. No se lo preguntan a Gloria, pero me parece que no, que esto viene más por el lado de pregunta teórica. Por eso es importante que más que nada entiendan que cuando el producto marginal va a estar en su punto alto, el costo marginal va a estar en su punto mínimo, porque está relacionado con la productividad del trabajador. Y como acá estamos hablando en el corto plazo y que suponemos que el capital es fijo, siempre va a depender de en qué nivel de cantidad de trabajadores nos encontramos, como para saber qué tan aprovechado está ese capital que tiene la empresa. Pero bueno, esto sería en el corto plazo, siempre suponiendo que el capital está fijo ahora. Después vamos a ir al largo plazo y vamos a ver qué pasa cuando podemos definir los niveles de producción, de capital y demás. Así que si esto está cerrado, ya pasamos a lo otro, pero díganme si no, le hacemos una repasada. Es más un trabalengua igual, pero si tiene alguna duda. Yo estoy bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, este es un glosario, para que lo tengan. No hay nada que ver acá, es todo lo que vimos y sus abreviaciones, cómo se calcula cada uno. Este más para machete que para otra cosa. Pero bueno. Bueno, y ahora sí, nos fuimos al largo plazo. Acá ya no vamos a dar al capital como fijo. Fíjense que ahora tenemos en esta tabla 11.3, tenemos la cantidad de trabajadores, y de este lado vamos a tener la cantidad de máquinas de coser, y entonces vamos a tener todas las combinaciones posibles de planta, con todas las máquinas de coser y con esta cantidad de trabajadores. Entonces nos va a decir, el comportamiento de los costos a largo plazo depende de la función de producción de la empresa, que es la relación entre la máxima producción alcanzable y la cantidad tanto de trabajo como de capital de esta. Entonces ahora la empresa va a poder definir que la cantidad de trabajo y la cantidad de capital. Dice, la función de producción. En la tabla 11.3 muestra la función de producción de camisa Don Carlos. La tabla aumenta los planes de producto total para 4 cantidades de capital diferentes.
para la planta 1 corresponde a una fábrica con solo una máquina de coser. En el caso del que estamos estudiando, las otras 3 plantas tienen 2, 3 y 4 máquinas de coser. Si Camisa Don Carlos duplica su capital de 1 a 2 máquinas de coser, la distinta cantidad de trabajo puede generar las producciones que aparecen en la segunda columna de la tabla. Las otras 2 columnas muestran la producción en capital de capital aún mayor. Cada columna de la tabla puede representar gráficamente como una curva de producto total para cada planta. La tabla muestra los datos de producto total para 4 cantidades de capital. Cuanto más grande es el tamaño de la planta, mayor será el producto total para cualquier cantidad determinada de trabajo. Pero para un tamaño de planta determinada, el producto marginal de trabajo disminuye a medida que se emplea más trabajo. Para una cantidad determinada de trabajo, el producto marginal de capital también disminuye a medida que la cantidad de capital utilizado aumenta. Lo que nos dice es, nos explica un poco el rendimiento marginal que va a tener los trabajadores que antes tenían con el capital. ¿Se acuerdan que tenía un rendimiento decreciente, de que cuando íbamos agregando más trabajadores, ven que cada vez es menos la nueva producción que estos agregan? Bueno, lo que nos dice acá es que va a pasar lo mismo con las máquinas de coser. Van a tener una productividad decreciente a medida que aumentan las cantidades. Fíjense que, por ejemplo, estar con 5 trabajadores fijos, pero pasar la planta de 1 a 2 máquinas de coser, nos aumenta 5 la productividad. Ya cuando pasamos de 2 a 3 nos aumenta 4, y por último cuando pasamos de 3 a 4 nos aumenta 2. Entonces lo que nos dice es, el capital, al igual que el trabajo, va a tener rendimientos decrecientes a medida que agregamos solamente de esto. ¿Se entiende? Lo que nos da a entender es que la función de producción va a tener una relación importante entre cantidad de trabajo y cantidad de máquinas de coser. Bueno, hasta acá nada. Agrego una nueva variable y nos va explicando que se va a desarrollar de la misma forma que la otra, que la del trabajo y capital. ¿Hasta acá se entendió? No. Sí. Nada raro. Bueno, y ahora sí, lo voy a representar, fíjense, gráficamente. Estas van a ser los costos a corto plazo. Acuérdense que antes, cuando veíamos uno solo, estábamos viendo los costos a corto plazo de una, pero acá vamos a estar viendo los costos a corto plazo de las 4 combinaciones posibles de fábrica. ¿Se entiende? Dice, sigamos suponiendo que Camisa Don Carlos puede contratar trabajadores por $25 diarios y que el alquiler de máquinas continúa a $25. Con los precios de estos factores y los datos de la tabla 11.3, podemos calcular y representar gráficamente las curvas de costo total medio para las fábricas con 1, 2, 3 y 4 máquinas de coser. En la figura 11.4 y 11.5 ya analizamos los costos de una fábrica con una máquina de coser. En la figura 11.7, la curva de costo total medio para ese caso es CTM1. O sea, esta CTM1 es la que nosotros vinimos analizando en el corto plazo. Siempre estuvimos trabajando con una máquina de coser. Y ahora nos dicen, la figura 11.7 también muestra la curva de costo total medio para una fábrica con 2 máquinas, CTM2, con 3 máquinas, CTM3, y con 4 máquinas, CTM4. Como puede ver en la figura 11.7, el tamaño de la planta tiene un gran efecto sobre el costo total medio de la empresa. Al analizar la figura, resaltan 2 cosas. Todas las curvas CTM a corto plazo tienen forma de U, lo que habíamos visto de la original. Y que para cada curva CTM a corto plazo, cuanto más grande sea la planta, mayor será la producción a la que el costo medio se encuentra al mínimo. ¿Qué nos quiere decir? Que cada vez que agrego una máquina de coser, fíjense que la curva se me va desplazando hacia derecha. Y lo que nos dice es que este punto mínimo, en el que el costo total medio se encuentra al mínimo, cada vez va a estar más a la derecha, o lo que es lo mismo decir, cada vez va a ser una producción mayor. Fíjense que el punto mínimo de la CTM4 es por acá, 22, el punto mínimo de la CTM3 va a ser 20, el punto mínimo de la CTM2 va a ser por acá 15, y el punto mínimo de la CTM1 fue por acá 10. ¿Ven? Lo que no quiere decir es que
cuanto más grande sea la planta, o sea, cuanto más capital tengo, mayor será la producción a la que el costo total medio se encuentra al mínimo. Porque claro, si vos tenés cada vez más capital, cada vez vas a necesitar más trabajadores para aprovechar al máximo ese capital, para llegar a ese punto de inflexión donde, ¿se acuerda en la curva original? Que buscábamos el punto de inflexión, este punto mínimo, para que cada nuevo trabajador no me cueste más. Bueno, imagínense que al tener 4 máquinas de coser y tener que contratar más trabajadores para aprovechar al máximo ese capital, ese nuevo punto donde el costo total medio se encuentra al mínimo y va a ser cada vez con una producción mayor, porque cada vez va a requerir una cantidad mayor de trabajo para combinarse con una cantidad cada vez más. ¿Se entiende? Por eso es que se va a ir más hacia la derecha. Después nos dice, todas las curvas de costo total medio a corto plazo tienen forma de U, porque a medida que la cantidad de trabajo aumenta, su producto marginal se incrementa al principio para después disminuir. Era lo mismo que pasaba al principio del corto plazo. Este patrón del producto marginal de trabajo, que examinamos en detalle para la planta con una máquina de coser en las páginas, ocurre en todos los tamaños de planta. El costo total medio mínimo para una planta más grande ocurre a un mayor nivel de producción que en el caso de una planta más pequeña. Esto se debe a que la planta más grande tiene un costo fijo total mayor y por lo tanto un costo fijo medio mayor para cualquier nivel determinado de producción. Lo que decíamos, necesita producir cantidades mayores para poder distribuir, digamos, todo ese costo fijo total, que ahora es mayor, porque ahora tiene el costo fijo total de 4 máquinas, entonces necesita hacer una producción todavía mayor para que su costo fijo medio sea, para que sus costos fijos sea el mínimo. ¿Se entiende? Porque se va a ir desplazando cada vez hacia la derecha, cada vez que agreguemos capital a la función de producción. ¿Puede explicarlo una vez más? Sí. Cuando vos tenés la curva, acuérdense que las pendientes de la curva, lo que nos decía, era que, ¿a dónde está el costo fijo? Acá. La distribución, la forma de U de la curva de costo total medio, que es la que después vemos representada allá, nos dice que en la primera etapa, la distribución del costo fijo mayor es la que nos hace esta forma de U, que al principio sea decreciente, donde producir más sea beneficioso y reduzca los costos, porque puedo repartir este costo fijo, que al principio es mayor, y cada vez se va reduciendo a medida que produzco más. ¿Por qué? Porque puedo distribuir este costo fijo en una cantidad de producción mayor. Bueno, lo que nos va a pasar, acá nos dice que vos al tener 4 máquinas de coser acá, tu costo fijo va a ser aún más alto. Tu curva de costo fijo, supongamos que arrancará por acá arriba, ¿no? Suponete. Y va a ir bajando. Y lo que nos va a decir es que este efecto de costo fijo, al tener 4 máquinas, va a ser aún mayor y nos va a obligar, lo que antes nos obligaba a llegar hasta este nivel, ponerle de producción de 10 camisas para poder justificar el costo fijo y repartirlo, si querés, en una producción mayor. Ahora vamos a tener que producir más, y porque la producción va a tener que solventar los costos fijos de 4 máquinas de coser, no de 1. Fíjate que el de una máquina de coser está por acá, el punto mínimo, en 10, como está en el ejemplo de acá arriba. Fíjate que la curva de costo total medio empieza a disminuir, su punto mínimo sería acá, porque lo corta la curva de costo marginal. Pero claro, como tenemos 4 máquinas de coser, vamos a tener mucho costo fijo. Entonces ahora la producción para esta nueva configuración de la producción, donde tengo 4 máquinas de coser, y este costo fijo va a ser más alto, por lo que voy a necesitar una producción aún mayor para poder distribuir esa cantidad de costo fijo.
Eso es lo que implica la primera parte de la curva. Después, ¿por qué la segunda parte de la curva es en U? Tiene que ver con los rendimientos decrecientes de cada persona nueva que se contrata. Pero bueno, eso tiene que ver con la forma de Google que estoy antes. Y acá nos decía algo más, esto se da que la planta más grande tiene un costo fijo total mayor, sí, y por lo tanto un costo fijo medio mayor para cualquier nivel determinado de producción. Ok, es eso. Al tener mayor costo fijo, vos fíjate que cada nueva planta va a ir estando cada vez más a la derecha. CTM1, CTM2, CTM3, CTM4. Esta tiene una máquina de coser, 2, 3 y 4, con lo cual eso me aumenta esta curva de costo fijo medio. ¿Ves? Esta curva va a ser cada vez más alta a medida que yo voy a ir agregando máquinas de coser, que es lo que suponemos acá que es el único capital. Entonces la producción cada vez va a tener que ser más alta para poder reducir el peso de ese costo fijo total en todos los en toda la producción. Y gráficamente lo que nos dice que cada nueva curva que vamos a ir teniendo, la nueva configuración de producción, va a tener su mínimo en una producción cada vez mayor. Fíjense, el mínimo de costo total medio va a estar cada vez más a la derecha. Fíjense que el del 1 estaba por acá, está en 10, el del 2 está por acá, en 15 supongamos, está en 20 y el último por acá. Gráficamente sería eso, que el punto mínimo del costo total medio se va a ir reemplazando a la derecha porque cada vez va a ir necesitando un mayor nivel de producción. Acá nos dice, la figura 11.7 muestra las curvas de costo total medio a corto plazo para 4 diferentes cantidades de capital. Acá dice, muestra las curvas de costo total medio a corto plazo para 4 diferentes cantidades de capital. En realidad son las curvas de corto plazo para las 4 distintos tipos de fábrica. Se dice que es de medio o largo plazo si quiere, porque la fábrica estaría analizando cómo producir en el largo plazo, comparando las posibilidades de combinación entre capital y trabajo. Nos dice, la empresa puede producir 13 camisas con las 4 combinaciones de fábricas posibles. Y fíjense que dice, con una máquina de coser o con 3 máquinas de coser, el costo medio es de 7,69. Fíjense acá. La curva con una máquina de coser y con 3, que es esta, la violeta, se cruzan en el mismo punto y te dan un costo medio de 7,69. Con 2 máquinas, el costo total medio es de 6,80 y con 4 máquinas es de 9,50. Entonces, si la empresa decide producir 13 camisas, este nivel de producción, el método de producción de menor costo para el largo plazo es de 2 máquinas de CTM. Es de 2 máquinas. O sea, esta curva de costo total medio 2. Esto sería representar gráficamente las 4 posibilidades de combinaciones de capital, de trabajo y de capital de la empresa a largo plazo, y entonces a partir de decidir el nivel de producción que necesita la empresa por objetivo, por pedido del cliente o por lo que sea, a partir de ello define cómo realizar esa combinación de capital y de trabajo. En este caso, al hacer la comparación con la posibilidad de hacerlo con 1, 2, 3 o 4 máquinas de coser, lo que define es que el costo medio mínimo va a ser con 2 máquinas de coser. Por eso es que hacen esta representación gráfica y a partir de ahí se decide con cuál. Déjame ver que sigue el otro lado. No, ahora sigue un poquito de lo mismo. ¿Se entiende cuál es la relación, la representación gráfica de las curvas y qué busca la empresa acá definir? Y se entendió lo anterior, si no lo volvemos a repetir, vamos de nuevo. Así que repetido total, estas son las últimas 2 carillas, y esta creo que dice un poquito lo mismo de la de arriba, de la de antes. Así que si quieren lo vemos de nuevo, total tenemos tiempo, tenemos media hora. Esto se usa más para la toma de decisiones, ¿no?
Claro, esto sería para el largo plazo. Acuérdense que ahora ya pasamos al largo plazo y ahora la empresa tiene la posibilidad de definir las cantidades de trabajo y de capital. Antes siempre suponíamos el capital fijo y lo que se definía era la cantidad de trabajo, entonces se medían los costos a partir de ello, el costo marginal y demás. Ahora, en vistas a largo plazo, lo que la empresa va a hacer es, bueno, nosotros necesitamos encarar cierto nivel de producción. Acá en el ejemplo te da 13 camisas. Entonces dice, bueno, veamos cuáles son las combinaciones de capitales posibles para encarar ese nivel de producción. Entonces, dan la posibilidad de tener la máquina de coser con 1, 2, 3 y 4 empresas. Supongo que estos rendimientos de producción los habrán sacado de la función de atrás, o vienen dados, no lo sé. Entonces después lo representan gráficamente y al definir el nivel de producción, lo que pueden hacer es buscar en qué curva, con qué combinación de trabajo, lo pueden hacer a un costo medio menor. Y definitivamente, o sea, no que lo pueden, sí, lo pueden hacer a un costo medio menor, pueden hacer con todo. Vos fíjate que lo pueden hacer hasta con 4 máquinas de coser, pero ¿qué estaría pasando acá? Y se estaría desperdiciando un poco el capital, quizás, porque vos fíjate que tiene 4 máquinas de coser y hacer 13 camisas le estaría saliendo de costo medio más caro que hacerlo con 2 máquinas de coser. ¿Se entiende? Acá habría un desperdicio de capital, porque tendría, o en realidad si va a producir con 4 máquinas de coser, ¿qué le convendría ahí? Le convendría irse a este punto, hacer en realidad como 25 camisas. Pero bueno, eso no es lo que está buscando la empresa. Acá lo que la empresa hace es definir el nivel de producción y a partir de las distintas combinaciones de capital y trabajo, define cuál es la mejor y cómo sabe cuál es la mejor, aquella que le arroja un costo medio menor a la hora de producir ese objetivo de producción que se fijó la empresa, porque si la empresa lo que buscaría es producir más, elegiría seguramente acá, el punto medio mínimo de las 4 máquinas de coser, pero no es lo que está buscando la empresa. Ahora lo que la empresa hace es, fijemos un nivel de producción al cual queremos trabajar a largo plazo, y entonces busquemos dentro de las combinaciones posibles de capital y trabajo, cuál es aquella que nos da un costo medio menor para producir aquello que buscamos producir. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo por parte sí. A ver, vamos a leer esta segunda hoja, a ver si aclara un poco, y si no, le pegamos una leída más. Acá otra vez volví a pegar el coso para que se vea, pero que hable un poquito de lo que dice. ¿Sobre cuál de las curvas de costo total medio a corto plazo opera una empresa? Depende del tamaño de su planta. No obstante, a largo plazo, la empresa elige el tamaño de la planta. Y esta elección depende de la producción que planea generar al costo total medio más bajo. ¿Se entiende lo que decíamos antes? La empresa definió que quiere producir 13 camisas, entonces ahora lo que busca es, bueno, ¿en qué combinación de capital tenemos el costo medio más bajo? El costo medio más bajo a 13 camisas es 6,80 y la combinación es de 2 máquinas de coser. Y a ver, 6,80, ¿cuál sería? Si hace con 2 máquinas de coser, y creo que sería este, ¿no? Sería algo por acá, sí, o como en realidad es un gráfico y es una pendiente, quizás 6,80 en realidad está acá, en un punto medio entre estos, por ahí es 2,5 personas. ¿En el otro cuánto era? 2, sí, puede ser. Porque fíjense que 2 máquinas de coser para que nos dé un costo medio total de 6,80, está bien, porque no estamos teniendo en cuenta acá el costo fijo, así que sí, debe ser 2 el punto. 2 o 3 son la cantidad en las que define. O sea, quería saber cuál era la combinación porque sabemos acá que elige 2 máquinas de coser, pero quería deducir cuál era la cantidad de trabajo. Igual eso no importa, lo sé, lo voy a tomar, quédese tranquilo. Era como para cerrar el ejemplo. Bueno, dice, para comprender por qué
suponga que Camisa Don Carlos planea producir 13 camisas diarias con una máquina. La curva de costo total medio es CTM1 en la figura 11.7. Y el costo total medio de 13 camisas diarias es de $7.69 por camisa. Este punto. Que también es el mismo punto, dijimos, para el de 3. Con 2 máquinas, en CTM2, el costo total medio es de $6,80 por camisa. Y con 3 máquinas de CTM3, el costo total medio es de $7.69 por camisa. El mismo que con una máquina. Por último, con 4 camisas, el costo total es de $9.50. El tamaño de planta económicamente eficiente para generar una producción determinada es aquel cuyo costo total medio es el más bajo, o sea, $6.80 con 2 máquinas. En el caso de Camisa Don Carlos, la planta económicamente eficiente que debe utilizar para producir 13 camisas es la que cuenta con 2 máquinas. A largo plazo, Camisa Don Carlos elige el tamaño de planta que minimiza su costo total medio. Cuando una empresa está generando una producción determinada al menor costo posible, se encuentra operando en su curva de costo medio a largo plazo. La combinación de todas las curvas de costo plazo sería la curva de costo medio a largo plazo. Y dice, la curva de costo medio a largo plazo es la relación entre el costo total medio más bajo posible y la producción cuando varían tanto el tamaño de la planta como la cantidad de trabajo. La curva de costo medio a largo plazo es una curva de planeación, indica a la empresa el tamaño de planta y la cantidad de trabajo que debe usar en cada cantidad de producción para minimizar el costo medio. Una vez que se ha elegido el tamaño de la planta, la empresa opera en la curva de costo a corto plazo que corresponden a ese tamaño de planta. O sea, lo que nos dice es, esta representación gráfica, ¿sí?, con todas las curvas de corto plazo de las distintas combinaciones de capital de trabajo, la denomina la curva de costo medio a largo plazo. Que es de todas esas combinaciones posibles de capital y trabajo, definiendo previamente al nivel de producción al que busco trabajar, defino cuál es aquella combinación que me brinda un costo medio menor. Y una vez que defino esa, lo que nos dice es, una vez que se ha elegido el tamaño de la planta, la empresa opera en las curvas de costos a corto plazo que corresponde al tamaño de esa planta. O sea, una vez que hace esto se hace en la previa, digamos, ¿no? Cuando se definen los niveles de producción, entonces se busca cuáles son las mejores combinaciones de capital y trabajo para llevar a cabo esa producción que nos dé un costo medio más bajo. Y una vez que está todo eso definido y que la empresa encara la producción, entonces ahí vuelve el corto plazo, ¿por qué? Y porque ya está, ya definió el capital ya está fijo, digamos, y entonces vuelve a trabajar en la de corto plazo que estuvimos viendo al principio de la clase. ¿Se entendió esto de la curva de costo medio a largo plazo y para qué la usa la empresa y que después vuelve a trabajar como veníamos trabajando? Digamos, acá lo que se busca es definir cómo encarar ese nivel de producción que se fija la empresa a un costo medio menor, analizando todas las posibles combinaciones de capital y trabajo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo repasemos? Hay tiempo. Yo estoy bien. Bueno, es esto. Por ahora tocaba esto nomás. Gloria me dijo que veníamos muy bien con los tiempos, que para el examen van a tener bastante tiempo para repasar, así que supongo que van a tener quizá tiempo para sacarse todas las dudas antes del parcial, pero bueno, cualquier duda que tengan sobre esto, que quieran ver, cualquier cosa al principio, no hay problema. Total, nos quedan tiempo y si no, bueno, los voy liberando. Así que no sé, díganme si quieren que miremos algo de nuevo, les queda alguna duda de algo, no hay problema. Aparte, en el grupo de WhatsApp, ¿esto ya está también subido al campus? Este PowerPoint. Sí. No está subido. Bajen el que les mandé Dale. al WhatsApp, porque ni siquiera es el que me había mandado Gloria. Lo edité ayer a último momento y es este. Así que ni siquiera se lo volví a mandar a Gloria. Así que no, usen el que le mandé ahora por WhatsApp. Bajen ese. Ok.
Después, no sé, después se lo voy a mandar a Gloria y no sé en qué momento, si ella lo subirá ahora, lo subirá después, por eso de última bajen preferiblemente el que les mandé ahora por WhatsApp. Bueno, si está todo claro, los dejo, les voy a desear mucha suerte para parcial, porque yo hoy es la última